Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre XRP, hoy voy a hablar sobre qué deberíamos hacer o qué podríamos hacer en cuanto a una estrategia de acumulación y también una posterior estrategia de distribución. Y no solo vamos a hablar de XRP, sino que vamos a elaborar un poquito, no mucho, pero sí un poquito, qué podríamos hacer para rotar entre distintos activos, entre distintas coins, para finalmente, como vamos a ver al final del vídeo, acabar en XRP si así consideráis que puede ser interesante para vuestro portafolio. Os recuerdo también que nada de lo que diga constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Todo lo que comente es mi opinión personal y debe consultarse a un asesor financiero antes de tomar cualquier tipo de decisión. Ya sabéis, me podéis consultar a mí, ya que soy asesor financiero. Vamos con el vídeo, vamos con el gráfico de XRP, que está muy cerca de dar una señal de compra en el MACD, y vamos a revisar qué otras señales de compra nos ha dado el MACD que han sido bastante eficaces, especialmente cuando ha estado en un punto similar al que tenemos ahora. Deciros que esta línea de tendencia, que actuaba como resistencia, sí que se ha roto, pero la parte negativa es que sigue habiendo medias móviles muy fuertes, que hasta que no se rompa el 0,82 van a seguir dando muchísima guerra. Teóricamente no hay una tendencia alcista hasta que se rompen las medias móviles al alza, porque una vez se rompen a la baja tenemos una tendencia bajista. Si os acordáis, el momento en el que yo empecé a decir ya no soy tan optimista con XRP en el corto plazo, no fue cuando rompió aquí y dejó una mecha grande hasta el 0,65, sino que fue cuando tuvo cierres por debajo de las medias móviles en el 85-82. En esta zona ya empecé a decir, si sigue cerrando, tenemos una caída fuerte, así fue. Y actualmente la reversión, la vuelta, podríamos tenerla ya en esta zona. Aunque puede hacer un pullback, es decir, bajar un poquito antes de seguir subiendo, tenemos que recordar que el MACD es un muy buen indicador para este tipo de reversiones y este tipo de acumulaciones en puntos muy bajos, porque no es lo mismo querer acumular para ciclo o para largo plazo, entre comillas. Siempre nos vamos a centrar en ciclo más que en largo plazo de 10 años, 20 años, porque ya sabéis que desde mi punto de vista a largo plazo estamos todos muertos. Entonces vamos a mirar poco a poco qué podemos hacer. Ya sabéis que muy probablemente haya una burbuja en unos meses y que hay que estar preparados para tomar beneficios, para tirar de ese beneficio, porque si no, muy probablemente veamos una caída muy grande. Entonces hay que tomar beneficios, teóricamente, tanto cuando sube como cuando baja. Bueno, os recuerdo que el volumen es muy importante y aquí sí que hemos tenido volumen alcista y ha habido una envolvente prácticamente. Puede ser un poco más, un poco menos, pero cuando cierra muy por encima de la apertura anterior, cuando era bajista la anterior y esta es alcista, tenemos una envolvente. Así hablando rápido. Sí, se podría mirar si es o no por debajo del cierre anterior, pero para el caso vemos una vela muy alcista en 3 días. Motivo por el cual uso 3 días. Tenemos mayor capacidad de filtrar el ruido. Véase, Elon Musk da una conferencia. ¿Cómo filtramos? En vez de usar el diario, que un día nos levantamos con el pie izquierdo, un día nos levantamos con el pie derecho, con 3 días eso se suaviza. Si queréis más referencias, William Kahn es buen recurso para ello. Y como vemos, estamos muy cerca de ese cruce en el MACD. Curiosamente, con el MACD y los cruces tenemos mayor eficacia en 3 días. Si lo veis en un día no está tan claro. El 3 de febrero, el 1 de febrero también vimos un cruce y la situación es muy similar, muy similar.
tenemos esta caída y después tuvimos este rebote, un poquito de rebote y caída. Además, a nivel emocional era muy similar a lo que estábamos viendo por esta zona y es cierto que ahora tenemos una vela similar a la del pump. Si os acordáis, si lleváis desde febrero, os acordaréis del pump de febrero, famosísimo pump. Y bueno, iríamos camino de ver otro pump que podría suponer una apreciación todavía superior. Y bueno, de momento no han hecho ningún grupo de Telegram para pampear y mantener, ni nada similar. Tuvimos un 111% de subida y ahora mismo podríamos estar ante un 111%, podríamos estar en $1.10 si volviera a suceder lo que vimos el día del pump. Así que podría llegar a ser muy interesante. Incluso si cogemos la mecha de los días siguientes, tendríamos un 200% que nos dejaría en niveles muy superiores. Tampoco quiero darle mucha publicidad a este tipo de asuntos porque, bueno, fue un tema muy polémico y no quiero tampoco recordar esos temas, pero sí que es cierto que estamos ante un fractal que se está pareciendo mucho y solo nos falta ver algún tipo de noticia que realmente se refleje en el precio, porque hemos estado viendo noticias muy positivas, pero no hay evidencia de que se hayan reflejado en el precio. Volvemos al MACD, volvemos a mirar estas señales que podrían ser muy eficaces. Por esta zona no era tan claro, no era un cruce tan claro, pero el último cruce clarísimo que tuvimos fue el de marzo de 2020. Abril de 2020 fue un momento en el que tuvimos un cruce y tardó un poco, tardó unos meses en reflejarse, pero sí que es cierto que fue una oportunidad de compra muy interesante. Estaríamos en 0,18 aproximadamente. Sí que es cierto que luego tuvimos otro toque, tuvimos otro retest, pero en general estos cruces suelen ser muy buenos cruces. Aquí tuvimos otro a principios de 2020 y suelen ser, ya digo, cruces muy interesantes. Así que ahí tenemos un indicador potente. También deciros que los indicadores fundamentales o de qué está pasando con el juicio, cómo va a afectar todo lo que suceda en el juicio, son también interesantes, pero hay que tener cuidado, porque muy probablemente coincidan sucesos fundamentales con sucesos técnicos. Véase, si estamos en una tendencia bajista y sale una noticia positiva, la tendencia es a recoger beneficios, a decir, bueno, ha habido una noticia muy positiva, estoy harto de ver cómo cae y cae y cae y cae el precio, voy a recoger beneficios. Eso lo hace mucha gente y vuelve a caer. En el caso de un mercado alcista, cuando tenemos un mercado alcista y sale cualquier mínima noticia, el precio sigue pampeando, sigue subiendo. Entonces, por eso hay que hacer caso tanto a los fundamentales como al análisis técnico, incluso a los pampamentales que nos pueden ayudar a ver esos movimientos, esas subidas exponenciales. También deciros que hay que prestar atención a la capitalización de mercado y vamos a revisar también qué está sucediendo en el caso Ripple contra la SEC. En este caso estamos viendo que los comisarios que había mencionado en el vídeo de hace unas horas están diciendo que no había claridad suficiente y por supuesto la SEC comenta que no es tan relevante lo que digan dos comisarios. Por supuesto, si son 5 y 2 han hablado a favor de Ripple, solo queda saber qué opina el director, qué opina Gary Gensler. Si Gary Gensler se posiciona a favor de Ripple o no se posiciona en contra, ahora mismo está en el limbo, parece que está en, bueno, en meditación o en investigación, no lo sabemos muy bien, pero no se ha posicionado ni a favor de Ripple ni en contra de Ripple. Entonces es un asunto un poco polémico y un poco de, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces vamos a esperar a ver qué sucede con Gensler, porque todavía sigue sin posicionarse, ya se ha nombrado director y todo lo que ya sabemos, y todavía no
tenemos su posicionamiento. Así que cuando lo tengamos lo traeré, como ya sabéis. Vemos la capitalización de mercado en CoinMarketCap, por ejemplo. También se puede ver en CoinGecko, en CoinWatch, pero CoinMarketCap suele ser un buen recurso. Y podemos venirnos aquí a capitalización de mercado. Tenemos la capitalización de mercado, que es la más relevante, porque la capitalización de mercado totalmente diluida no es tan significativa porque hay acciones, bueno, en este caso serían criptomonedas que todavía no han llegado al mercado, que están en un escrow como si fuera una caja fuerte y todavía no han llegado al mercado, motivo por el cual tenemos dos tipos de capitalizaciones. Y, por supuesto, para mí la más importante, la capitalización de mercado, los 28 billion o 28 millardos, 28 mil millones. Así que vamos a analizar la progresión o la evolución de esta capitalización de mercado con respecto a otros activos, como es el caso de Bitcoin, como es el caso de Litecoin. Y hay un patrón bastante claro, y es que tenemos a XRP en azul, tenemos a Litecoin en verde y a Bitcoin en morado. Deciros que Ethereum todavía no había salido al mercado en 2013, salió 2015, 2016, y en este caso vemos cómo tanto Bitcoin como Litecoin subieron muchísimo, totalmente parabólicos, incluso Litecoin subiendo más que Bitcoin, antes de que subiera XRP. Y cuando, vamos a poner aquí el cursor, en noviembre de 2013, cuando Bitcoin y Litecoin habían subido muchísimo, XRP todavía no había hecho absolutamente nada. Y cuando Bitcoin empieza a caer un poquito, ahí es cuando XRP pampea. Por lo tanto, ¿qué tenemos en este gráfico? Que muy probablemente haya una rotación desde Bitcoin hacia XRP. Y lo vamos a ver una y otra vez en los gráficos que os voy a presentar. También tenemos esta rotación en 2014. Vimos cómo Bitcoin y cómo Litecoin subían antes y fue cuando pampeó XRP a lo bestia, o muy grande, cuando pampeó XRP, tanto Bitcoin como Litecoin estaban cayendo. Por lo tanto, es muy probable que veamos este patrón de nuevo en el mercado de las criptomonedas. Porque la historia tiende a repetirse y, como vemos, esto quiere decir claramente que hubo una rotación. Y veréis cómo mucha gente viene al canal desde Bitcoin, desde Litecoin, porque quieren subirse al tren, quieren subirse a que XRP suele ser la última en subir, lo vemos claramente en este ciclo, la última en subir y la que más sube. Y vamos también a observar cómo cuando llegó al mercado Ethereum, la historia se volvió a repetir tanto con Litecoin como con XRP. Vamos a tomar como referencia el primer pump significativo en el que Ethereum sube a su bola y luego vuelve a caer con todo el mercado y estaríamos en esta situación, más o menos en esta situación. Y ahora, ¿qué podríamos esperar? Claramente podríamos esperar la subida de Ethereum, la subida de Bitcoin y cómo XRP tiende a subir la última. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien, pero como vemos tiene que subir tanto Ethereum, aquí lo tenemos, Ethereum subiendo antes, Litecoin y Bitcoin antes de subir XRP. Esto de nuevo nos llevaría a que, viendo la evolución de 2017, viendo la evolución de 2014-2015, tendríamos que ver una apreciación en Bitcoin, primero Bitcoin, después Litecoin, porque tiene bastante correlación con Bitcoin, tiende a verse como la copia o la réplica más ligera, más light de Bitcoin, sin ánimo de ofender, simplemente que estamos buscando patrones y este podría ser muy interesante. Y por supuesto Ethereum vemos que sube un poquito antes y después se queda rezagado con respecto a XRP. La caída, volvemos a ver que va de la mano todo y de nuevo en 2019 la subida fue de la mano en prácticamente todos y tampoco vemos un patrón relevante. No volvemos a ver un patrón relevante hasta que lo vimos en 2020, finales de 2020, momento en el cual
XRP sí sube con más fuerza, con más velocidad, pero luego ya sabéis qué pasó. Tuvimos la caída famosa de la SEC y todo lo que sucedió. Y de nuevo, cuando no había pasado absolutamente nada para XRP o prácticamente nada, teníamos, como ya sabéis, el juicio de XRP o de Ripple contra la SEC, vimos cómo precisamente desde el 26 de diciembre XRP vuelve a ser la última en subir y la que sube con más fuerza. Con esto espero haber demostrado cómo XRP tiende a ser la que más sube, con más fuerza. Incluso Ethereum también es un activo que sube con mucha fuerza, con mucha virulencia y tiende a subir después de Bitcoin. Ambos tienden a subir después de Bitcoin y después de Litecoin. Motivo por el cual creo que es interesante tener en cuenta estas correlaciones y estas rotaciones en vuestra cartera. Por supuesto, necesitáis alertas, necesitáis avisos para poder surfear todos estos mercados y, como ya sabéis, tengo un programa de Patreon en el que voy comentando todo esto. No me gusta centrarme demasiado en el corto plazo, pero sí que es cierto que cuando se puede rotar entre activos, vamos a intentar aprovechar esas horas. Ahora mismo, la tendencia de XRP contra Bitcoin no es muy positiva para XRP. Nos quedaría un tiempo de consolidación o incluso de caída, podría seguir cayendo un poquito porque esta resistencia es fuerte. Sin embargo, en el momento en el que rompa los 2000, vemos que suele moverse muy rápido. Esta zona suele ser una zona muy rápida y podemos ver tranquilamente un más 30, más 40 en muy poco tiempo. Ya sabemos cómo se mueve XRP y que es muy difícil subirse cuando el tren está en marcha. No quiero meter FOMO, pero sí que es cierto que es interesante tener una cierta cantidad de XRP y, sobre todo, opinión personal, es muy interesante saber rotar desde otros activos hacia XRP. Personalmente soy bastante pro buscar apuestas asimétricas en las que tienes poco que perder o tienes precios bajos y un potencial muy elevado. Si buscamos, por ejemplo, a Bitcoin, Bitcoin ya tenía esos precios en 2020. No, en el caso de XRP sí, llegamos a ver estos precios en diciembre de 2020. Así que tenemos más margen de maniobra y mayor margen de seguridad. Entonces, desde mi punto de vista, puede ser interesante evaluar desde esta perspectiva. Y contra Bitcoin ya vemos que lo que era soporte, o lo que podría haber llegado a ser un buen soporte, ahora se está convirtiendo en resistencias. Sin embargo, tenemos de nuevo un posible cruce en el MACD, y si hay un cruce en el MACD, de nuevo vemos que es muy útil, muy efectivo. Lo vimos en enero, febrero y también lo hemos visto en esta zona, en noviembre de 2020. Lo más importante de XRP contra Bitcoin es la asimetría. Es muy asimétrico lo que vemos. Es decir, vemos que cuando sube, sube con mucha fuerza y cuando baja, también baja con fuerza, pero no tanto. Entonces, por eso es interesante entender estos conceptos de rotación, de asimetría, de vamos a buscar otras oportunidades para que cuando suba XRP también sepamos dónde canalizar nuestras ganancias, nuestros beneficios y no estemos simplemente enamoraditos de los activos. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, tenéis Patreon, suscripción mensual, 10 euros más IVA, si sois de Latinoamérica no tenéis que pagar IVA y si tenéis cualquier duda debajo en la descripción. También os recuerdo que podéis esperar a principios del mes que viene, pero que si vais a daros de alta ya, os puedo hacer un descuento, así que contactad conmigo y lo vemos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.